Estamos de regreso y me gustaría, para iniciar, leer la parte de Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como compartíamos, hemos estado hablando sobre el vestir la armadura. Y esta parte de vestir, decíamos que no tiene que ver solo con un momento en nuestra vida, sino que debe ser un estilo. Porque cuando nosotros empezamos a ver lo que el apóstol Pablo está escribiendo, él no nos está sugiriendo vestir algo en un momento, sino realmente lo que él está diciendo es pongámonosla y que eso se quede y que se vea reflejado en nuestras relaciones, que es el contexto que él lo comparte. Porque dice, no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes. Es todo un sistema espiritual caído que está operando y de alguna forma eso genera distracciones y un sinnúmero de cosas que llevan a las personas a actuar de una forma tal vez incorrecta contra nosotros. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que no son ellos, sino que tiene que ver con algo espiritual y estamos vistiendo la armadura, entonces eso nos va a permitir resistir y convertirnos en bendición para nuestra vida, pero también en bendición para estas personas que puedan estar a nuestro alrededor. Y nos habla de vestir, primeramente, que seamos ceñidos los lomos con la verdad. Básicamente necesitamos hablar verdad. Eso es lo que tiene que estar en nuestra boca. Dos fuentes, la verdad que viene de parte de Dios y la mentira que viene de parte del padre de la mentira. Nosotros necesitamos hablar la verdad. Y lo segundo que tenemos que hacer es la coraza de justicia, ponérnosla, que es ser justificado a través de Cristo, que eso nos pone en una posición delante del Padre y ahí somos activados para poder caminar en justicia. Entonces nosotros necesitamos entender que primero necesitamos ser justificados en Cristo para tener un acceso al Padre y estar delante de Él, y desde ese lugar nosotros nos vamos a mover en justicia. Pero hoy, Pastor Rubén, queremos introducirnos a esta parte donde nos dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando hablamos de la armadura, creo que algo que es importante destacar es que todo el sistema que Pablo habla en Efesios 6 tiene que ver con un sistema de protección de nuestras relaciones, tiene que ver con un sistema que nos permita avanzar en medio de circunstancias difíciles. Entonces Pablo hace una comparación de la armadura de un soldado a esas piezas espirituales que nosotros tenemos que colocar para estar protegidos y para poder avanzar. Y cuando hace referencia al calzado de los pies, necesitamos comenzar a evaluar a qué se refiere esto. Porque la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de estar calzado, de tener protegidos nuestros pies? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función esencial de nuestros pies, sobre todo a la hora de una batalla? Porque cuando nosotros pensamos en eso, los pies en medio de una batalla le da al soldado firmeza, le da estabilidad, pero también le da movilidad. Entonces Pablo lo que está diciendo es que si hay algo que es valioso, importante para la vida del creyente, es poder tener firmeza en el día a día de su vida, en las relaciones, poder tener algo que sostenga, que sea un fundamento firme a la hora de enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Entonces tiene que ver con el Evangelio de la paz, calzados los pies con el Evangelio de la paz, es la capacidad que tenga el ser humano, el creyente, de poder vivir una vida a diario, tomar decisiones a diario sobre un fundamento firme.
Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos hoy es que hay una sociedad que todo lo está llevando a un nivel relativo. Es decir, si para mí es bueno, funciona. Si para la otra persona es bueno, funciona. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios, Pablo decía a la iglesia de Corintio que nosotros no vivimos de una forma relativa, sino vivimos sobre un fundamento. Solo hay un fundamento de vida y ese fundamento es Cristo, su palabra. Entonces, calzar los pies con el Evangelio de la Paz es poder comenzar a desarrollar una vida donde nuestras decisiones, donde nuestros ámbitos de vida son basados sobre todo sobre lo que la palabra de Dios dice, sobre el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Todo el mensaje de Dios es bueno. Entonces, cuando yo calzo mi vida sobre el fundamento del Evangelio, los resultados comienzan a ser extraordinarios. Comienzo a darle firmeza, estabilidad. Comienzo a colocar el fundamento correcto. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte de una manera diferente. Jesús dijo, las circunstancias difíciles le llegan a todos. Llegan las lluvias, soplan los vientos, llegan los ríos, pero la persona que logra superar, la casa, la familia, que logra superar las condiciones difíciles, son aquellas que están fundamentadas sobre la roca. Son aquellas que están fundamentadas sobre la palabra y que viven una vida tomando decisiones en base a la palabra. Entonces, cuando nosotros miramos esta pieza, algo que se vuelve extraordinario porque realmente hoy las circunstancias son volátiles. Vivimos en un mundo de circunstancias que nadie puede definir, nadie puede decir va a pasar esto mañana, pero sí podemos estar preparados en las circunstancias. Una de las definiciones de calzado es ponerse zapatos o sandalia. Y es interesante que esta palabra pareciera muy básica, pero cuando dice calzar los pies, yo empiezo a meditar en cómo es cada mañana para nosotros. Nosotros nos levantamos de la cama y yo diría que la mayoría lo que nos ponemos son sandalias para todo el proceso de bañarnos, de prepararnos para salir. Pero cuando ya vamos a salir de la casa, no salimos descalzos para trasladarnos al centro de estudio, al centro de trabajo o a los diferentes lugares donde nos vamos a mover. Llevamos un par de zapatos. Y yo me preguntaba, cuando llevamos los zapatos, ¿vamos prestando atención dónde vamos caminando? Y realmente no, porque nosotros sabemos que hay una protección sobre el pie, caminamos sobre diferentes terrenos y no estamos pensando en eso, sino que vamos más enfocados en la asignación, el rol, los planes. No vamos prestando atención dónde vamos pisando. Sin embargo, ¿qué pasaría si salimos de la casa como un día normal, pero vamos sin zapatos? Llevamos desprotegidos. Llevamos desprotegidos los pies. Y los pies son los que nos ayudan a desplazarnos, a movernos. Pero creo que de alguna forma, al dar sentimos la temperatura del pavimento, de la calle, sentimos aquella primera piedrita que nos hace asustarnos, que nos duele, y eso va a generar que todo nuestro ser comience a enfocarse cómo son cada uno de nuestros pasos. Es decir, nos va a volver de alguna manera un poco más lento. Pero no solo eso. ¿Qué pasa cuando pisamos una piedra? Pegamos un brinco, el pie nos duele, de pronto eso puede hacer que nos enojemos, va a generar una reacción que tal vez nosotros no la estábamos esperando. Entonces, para mí es interesante que el apóstol Pablo está haciendo una referencia a la armadura del soldado romano. Y el calzado para el soldado romano era clave, porque eso era lo que le iba a permitir tener la facilidad, la disposición, la confianza de poderse desplazar cuidando aquello que lo sostenía. Porque cuando él hacía sus técnicas o sus estrategias para mover todo su cuerpo, todo descansaba sobre sus pies. Entonces necesitaba tener un buen calzado, porque la piedra más pequeña lo podía desenfocar y ese desenfoque le podía costar la muerte. Y es interesante que el apóstol Pablo dice, la palabra que utiliza es apresto. Y esta palabra tiene que ver con una disposición, pero también tiene que ver con una preparación. Entonces, cuando ya lo traemos y vemos que está hablando del Evangelio de la Paz, y vamos a introducirnos un poco sobre lo que se refiere a paz,
No es que va a llegar la situación complicada y en ese momento yo voy a querer traer paz a mi vida, sino todo lo contrario. Tiene que ser con una preparación, tiene que ser con una disposición que nosotros tenemos. Eso me hace recordar a uno de los boxeadores más sobresalientes de la historia, Mohamed Ali. Él fue un boxeador que, bueno, según los estudiosos del boxeo, pudiera estar entre los 3 primeros boxeadores de todos los tiempos. Y cuando uno analiza la forma de pelea de este boxeador, se da cuenta de que la mayor capacidad que él tenía una pegada muy fuerte, pero la mayor destreza que él tenía estaba en sus pies. De hecho, era lo que le permitía ganar sus peleas, o sea, la firmeza de sus pies y la movilidad de sus pies. Entonces, todo esto nos viene llevando a ese entendimiento de lo importante que es estar en una vida fundamentada de una forma correcta, fundamentada sobre el Evangelio. Ahora, el Evangelio, cuando uno recibe el Evangelio nos coloca en una posición. Porque eso es importante destacarlo. ¿Por qué es importante colocarme el calzado del Evangelio, el apresto? O sea, hacerlo con prontitud, con anticipación. Porque ese calzado, o sea, el Evangelio, me va a colocar a mí en una posición, una nueva posición. La Biblia habla de una nueva criatura, la Biblia habla de una nueva naturaleza. Y esa nueva posición marca un tiempo donde lo viejo queda atrás. Esa es la buena noticia. Hay personas que no logran vivir su presente y terminan afectando su futuro porque todavía están enlazados a su pasado. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, el Evangelio se ha acercado, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y eso tenía que ver con una nueva naturaleza, una nueva posición donde lo pasado queda atrás. Entonces, cuando hablamos de este fundamento, de este calzado, una de las cosas que viene al entendimiento es que ya las relaciones de mi hoy no pueden estar basadas en los fracasos del ayer. A veces cuando tenemos heridas del pasado, a veces cuando nos ha ido mal en algunas relaciones, la tendencia natural es cerrar el corazón, es ser muy precavido. Y en ese ejercicio perdemos la capacidad de ser luz, perdemos la capacidad de alcanzar propósito. Y es ahí donde podemos ver frustradas muchas situaciones en nuestra vida. Entonces, cuando yo me coloco el calzado, yo me asiento en una posición donde el pasado es transformado y comienzo a vivir un presente sobre la verdad del Evangelio. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso tiene que ver en el mundo espiritual con una transición de la posición que nosotros tenemos. Entonces somos tomados y somos colocados en un lugar especial, como hijos de Dios. Entonces ese lugar trae un sinnúmero de cosas, de bendiciones que se activan en nosotros. Pero hay cosas que nosotros necesitamos empezar a tomarlas también. Porque la palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando hablamos de la paz, no tiene que ver solo con no tener algún conflicto con un hermano, sino con una anticipación donde tomo y lo pongo en práctica sobre mi vida. Vamos a ir a un corte y regresamos.